cuando tocar fondo se volvió inevitable. Nunca se sabe exactamente el momento en que todo comienza a romperse. Uno no se despierta un día diciendo, hoy es el día en que voy a rendirme. No. Es algo más sutil. Es un peso que se va acumulando, una grieta invisible que se ensancha en silencio. Y cuando te das cuenta, ya no estás de pie. Estás en el suelo. Respirando por costumbre. Viviendo por inercia. Sobreviviendo con un corazón adormecido y una mirada que ha olvidado lo que era brillar. Yo estaba ahí. No recuerdo bien qué lo desencadenó. Podría decir que fue aquella llamada que no llegó. O esa conversación que terminó en gritos y puertas cerradas. O tal vez fue simplemente el cansancio de llevar años fingiendo que todo estaba bien. Lo cierto es que una mañana desperté y supe, con una certeza que dolía en los huesos, que ya no podía seguir. No porque quisiera morir, sino porque vivir se había vuelto demasiado pesado. Durante semanas, cada paso me costaba. Me arrastraba por los días como quien atraviesa un pantano sin fondo. Sonreía en público y lloraba en el baño. Me maquillaba para ocultar las sombras en los ojos, pero no había cosmético que cubriera el vacío en el pecho. Y cada noche, al apagar la luz, sentía que me estaba apagando también. Fue en uno de esos días grises, no recuerdo si era lunes o jueves, ya no distinguía, que abrí un cajón buscando algo que me hiciera sentir. Un perfume, una carta vieja, una foto, lo que fuera. Pero encontré un cuaderno nuevo, sin estrenar. De esos que una compra con la ilusión de escribir sueños, y termina olvidando en un rincón. Lo abrí sin pensar. Y sin pensarlo, escribí. Gracias por respirar. Eso fue todo. 3 palabras. Y al terminar de escribirlas, me sentí ridícula. Vacía. Como si estuviera fingiendo gratitud cuando por dentro solo había oscuridad. Cerré el cuaderno de golpe y lo lancé a un lado. Pero algo quedó. Una punzada en el pecho. Una respiración distinta. Como si el cuerpo hubiese exhalado de una manera nueva. No era alivio. No era paz. Pero era algo. Y en ese momento, algo era más de lo que había sentido en semanas. Esa noche dormí mal, como todas. Pero al despertar, lo primero que pensé fue en el cuaderno. Lo tomé. Lo abrí en la misma página. Y escribí. Gracias por haber comido ayer. Ni siquiera recordaba que había comido. Pero lo había hecho. Eso era un hecho. Escribí. Cerré el cuaderno. Me senté. Y sentí nada. Otra vez. Pero repetí el ritual al día siguiente. Y al siguiente. Y así, sin entender por qué, la gratitud, esa palabra tan usada y poco sentida, se convirtió en un acto cotidiano. No voy a mentir. No fue mágico. No me sentía mejor. No sentía nada. Pero al escribir, había una pequeña chispa de algo que me decía, aún estás aquí. Al 5.º día, escribí algo diferente. Gracias por no rendirme ayer, aunque quise. Y esa frase me hizo llorar. No porque fuera hermosa, sino porque era real. Era mía. Era la verdad desnuda de quien está al borde, pero aún decide no saltar. Comencé a notar que, al escribir, no solo agradecía, también confesaba. Era como si el cuaderno se volviera un espejo que no podía evitar mirar. Un lugar donde podía decir cosas que jamás había dicho en voz alta. Como: gracias por los abrazos que ya no tengo. Gracias por el silencio que me acompaña cuando todos se van. Gracias por el dolor, porque aún me recuerda que estoy viva. Cada frase era una pequeña herida abierta. Pero al escribirla, dolía menos. No porque sanara de inmediato, sino porque al fin la reconocía. Y eso, para una mujer que había pasado años ignorando su propio grito, ya era una victoria. En una de esas noches, después de escribir, apagué la luz y no lloré. No porque estuviera bien, sino porque por primera vez en mucho tiempo, sentí una especie de compañía. No de alguien externo. No de una presencia divina. Sino de mí misma. Como si la parte de mí que estaba escondida en algún rincón oscuro decidiera asomarse y decir, aquí estoy. No me he ido. Solo estaba esperando que me escucharas. Y ahí entendí algo, tocar fondo no es el fin.
Es el lugar donde por fin dejas de huir. Donde ya no puedes sostener la máscara. Donde ya no te queda otra opción que mirar tu reflejo sin filtros, sin adornos, sin excusas. Tocar fondo fue lo que me permitió comenzar a escribir. Porque ya no tenía nada que perder. Porque el orgullo ya no importaba. Porque el dolor era más fuerte que la vergüenza. Y porque, de alguna forma inexplicable, una parte de mí aún quería encontrar la salida. Ese primer capítulo de mi diario, esas frases sueltas, desordenadas, sinceras, no eran poesía. No eran frases de autoayuda. Eran sobrevivencia. Palabras lanzadas al papel como quien lanza una cuerda a la oscuridad, esperando que algo, lo que fuera, la tome del otro lado. Y tal vez, solo tal vez, eso fue lo que ocurrió. Que el acto de escribir comenzó a jalarme lentamente hacia la superficie. No de golpe. No con milagros. Sino con pequeñas verdades que me recordaban, cada día, que yo no era mi dolor. Que debajo de esa tristeza había una mujer que aún respiraba. Que aún comía. Que aún dormía. Que aún escribía. Y si podía hacer todo eso, tal vez, solo tal vez, también podía volver a vivir. La primera frase, un hilo invisible entre el abismo y la vida. No imaginé que 3 palabras tan pequeñas pudieran significar tanto. Gracias por respirar. Era una frase torpe, casi absurda. Agradecer por algo tan automático, tan obvio, tan mínimo. Pero fue justo por eso que escribí eso. Porque no había nada más. No tenía energía para inventar gratitudes elaboradas. No me sentía bendecida, ni esperanzada, ni en paz. Respiraba por costumbre, y eso, en ese momento, era todo lo que me quedaba. Así que escribí lo único que podía: gracias por seguir aquí. Aunque no quisiera. Aunque no entendiera por qué. Cuando terminé de escribirlo, mi reacción fue una mezcla de vergüenza y cinismo. ¿Qué estaba haciendo? Pensaba que un cuaderno iba a curar años de abandono emocional, decepciones, rupturas y heridas que ni siquiera me atrevía a nombrar. Me reí. Una risa seca. Sarcástica. Como esas que se escapan cuando el alma ya no tiene fuerza para llorar. Y sin embargo, algo dentro de mí cambió. No fue una luz repentina ni una revelación mística. Fue más sutil. Fue como si, al escribir esa frase, algo invisible hubiera tocado una fibra adormecida en mi interior. Sentí una exhalación distinta. Un segundo de presencia. Como si, por apenas un instante, mi cuerpo dijera: aún estamos aquí. No era alegría. No era alivio. Pero era algo. Y cuando se ha vivido tanto tiempo en la nada, cualquier cosa se siente como un milagro. Ese pequeño gesto, ese acto íntimo y silencioso, fue el hilo que me sujetó cuando todo a mi alrededor parecía venirse abajo. No tenía idea de lo que estaba comenzando. No sabía que esas 3 palabras iniciarían un viaje que cambiaría la forma en que habitaba el mundo. Solo sabía que necesitaba escribir. Que algo dentro de mí lo necesitaba con urgencia. Así que lo hice de nuevo al día siguiente. Con manos temblorosas, abrí el cuaderno y escribí: gracias por haber comido ayer. Era verdad. Había comido. No recordaba bien qué, tal vez un trozo de pan, tal vez arroz frío del día anterior, pero lo había hecho. Y escribirlo me ancló. Me dijo: estás viva. No bien. No plena. Pero viva. Y eso bastaba. Durante años, había buscado respuestas en los lugares equivocados. En personas que no sabían amar. En relaciones que me vaciaban. En rutinas que me hacían sentir útil pero no feliz. Había llenado mi agenda de compromisos y mi alma de silencio. Era experta en fingir que todo estaba bien. Sonreía en fotos. Contestaba mensajes con emojis felices. Pero al llegar a casa, me enfrentaba a una soledad tan espesa que podía tocarse con las manos. Ese cuaderno, en cambio, no me pedía explicaciones. No esperaba que yo fuera fuerte. No me exigía soluciones. Solo estaba ahí. Abierto. Dispuesto. Silencioso. Y al escribir en él, empecé a ser honesta por primera vez en mucho tiempo. Las primeras frases fueron simples. Gracias por dormir unas horas sin pesadillas. Gracias por haber salido a la calle aunque no quería.
Gracias por contestar el teléfono. No eran gestas heroicas. Eran pequeñas victorias personales. Pasos diminutos en medio de un campo de batalla invisible. Y aunque al escribirla sentía que nada cambiaba, había una transformación secreta en marcha. Porque cada palabra escrita era una afirmación de existencia. Una forma de decir, yo sigo aquí. Aunque rota. Aunque cansada. Aunque no entienda por qué. Estoy. Y estar, descubrí, era en sí mismo un acto de resistencia. Pasaron los días. Seguía sintiéndome vacía. Pero ya no del todo. Había una chispa. Una presencia. A veces era una lágrima. A veces una pausa más larga al escribir. A veces, un suspiro que no dolía tanto. La escritura me obligaba a mirar hacia adentro. A escarbar capas que había enterrado por años. Heridas que había disfrazado con sonrisas. Palabras que nunca me atrevía a decir. Sentimientos que me avergonzaban. Un día, escribí. Gracias por los momentos en que fui fuerte sin que nadie lo supiera. Y me detuve. Esa frase me golpeó como una ola. Porque recordé. Recordé cada vez que sostuve a alguien más mientras yo misma me desmoronaba. Cada vez que oculté el llanto para no incomodar. Cada vez que puse la felicidad ajena por encima de la mía. Lloré. No de tristeza. No de rabia. Lloré por todas las veces que me olvidé de mí. Ese día entendí que escribir no solo era agradecer. Era recordar. Y en ese recordar, comencé a encontrarme. Había perdido muchas cosas. Personas. Sueños. Confianza. Pero aún tenía palabras. Aún podía escribir. Y eso era poder. Poder decir mi verdad, aunque fuera entre lágrimas. Poder nombrar mi historia, aunque doliera. Poder agradecer, incluso sin sentir alegría. La gratitud se convirtió en mi idioma secreto. Una especie de lenguaje de sobrevivencia que me mantenía unida a la vida. No era optimismo. No era fe ciega. Era un acto íntimo de rebelión contra la oscuridad que me rodeaba. Cada frase escrita era un paso. A veces mínimo. A veces invisible. Pero un paso al fin. Y esos pasos me estaban sacando del abismo. No lo sabía entonces. No podía verlo. Pero hoy, al mirar hacia atrás, entiendo que esa primera frase, aquellas 3 palabras torpes y solas, fueron más que tinta sobre papel. Fueron mi primer acto de amor propio en años. Y así comenzó todo. Respirar, comer, dormir, el lenguaje secreto de seguir viva. Al principio no lo entendí. Creí que estaba escribiendo para no enloquecer. Para desahogar lo que no podía decir en voz alta. Pero pronto descubrí algo mucho más profundo, que esas frases mínimas que anotaba, gracias por respirar, gracias por comer, gracias por dormir unas horas, eran, en realidad, una forma silenciosa de recordarme que aún estaba viva. Sí, viva. Aunque no lo pareciera. Aunque por dentro me sintiera muerta. Durante mucho tiempo creí que vivir significaba tener metas, trabajar duro, mostrar una sonrisa en las reuniones, responder los mensajes a tiempo, cuidar de otros, avanzar, producir, cumplir, no fallar. Creí que la vida era una lista interminable de cosas por hacer, de expectativas por llenar, de logros que debía acumular para merecer sentirme bien conmigo misma. Y cuando todo eso se vino abajo, cuando me vi sin ganas de levantarme, sin energía para sonreír, sin motivo para responder llamadas, pensé que ya no estaba viviendo. Pensé que me había convertido en una sombra. Una presencia hueca. Alguien que solo caminaba por inercia. Pero al escribir cada día esas pequeñas frases de gratitud, algo se empezó a revelar. Que respirar, comer y dormir, esas funciones automáticas que damos por sentadas, eran, en sí mismas, actos sagrados. Eran declaraciones de existencia. Y cuando uno ha estado al borde, cuando ha sentido la tentación de rendirse, esos actos se convierten en gestos de heroísmo invisible. Porque no es fácil comer cuando el estómago está cerrado por el miedo o la tristeza. No es fácil dormir cuando los pensamientos giran como cuchillas en la cabeza. No es fácil respirar cuando el pecho pesa tanto que parece que cada inhalación duele. Y sin embargo, lo hacía. Cada día. Con esfuerzo. Con lágrimas.
con esa mezcla extraña de cansancio y terquedad que solo conocen quienes han estado rotos. Recuerdo con claridad un día en particular. Me había pasado toda la mañana en la cama, mirando el techo. Las persianas estaban cerradas. La habitación olía a encierro. No tenía ganas de moverme. El mundo allá afuera parecía demasiado ruidoso, demasiado rápido, demasiado ajeno a mi dolor. Me dolía el cuerpo, pero más me dolía el alma. Cerca del mediodía, sentí un retorcijón en el estómago. No había comido nada desde la noche anterior. No porque no tuviera comida, sino porque no tenía apetito. Me levanté por inercia, abrí la nevera y vi un resto de sopa. La calenté sin ganas. Me senté en la mesa. Y comí. Sola. En silencio. Cada cucharada se sentía como un gesto de obstinación. Como si mi cuerpo me estuviera diciendo, no te vayas todavía. Ese día, escribí en el cuaderno. Gracias por haber comido. Y esa frase, tan simple, me hizo llorar. Porque entendí que alimentarme no era solo mantenerme con vida, era una forma de cuidar lo poco que aún quedaba de mí. Otro día, después de una noche especialmente difícil, me desperté y supe que había dormido al menos 5 horas. Sin pesadillas. Sin despertarme cada media hora. Fue un sueño agitado, pero era más de lo que había tenido en semanas. Me senté en la cama, tomé el cuaderno y escribí. Gracias por haber dormido. Y ahí me di cuenta de algo que cambió mi forma de ver todo, que no necesitaba que mi vida estuviera bien para agradecer. Que la gratitud no era un premio que se ganaba cuando todo iba bien. Era un acto de presencia. Una manera de reconocer que, incluso en medio del caos, seguía viva. Empecé a observar mi cuerpo con más atención. A notarlo. A notarme. Cuando respiraba, trataba de hacerlo más lento. Cuando comía, me detenía a saborear. Cuando dormía, aunque fuera poco, agradecía cada minuto de descanso. Comencé a respetar mis procesos. Mis tiempos. Mis silencios. Y algo curioso empezó a suceder, ya no me sentía tan ajena a mí misma. Durante años había vivido desconectada de mi cuerpo. Lo había tratado como una máquina, debía funcionar, debía rendir, debía verse bien. Pero nunca lo había escuchado. Nunca me había preguntado cómo se sentía, qué necesitaba, qué estaba intentando decirme con esos dolores constantes, con esa fatiga incontrolable, con ese insomnio persistente. La escritura me devolvió el diálogo con mi propio cuerpo. Me devolvió el idioma olvidado de lo básico, respirar, comer, dormir. Y entendí que esos 3 actos eran la base de toda sanación. Que no podía pretender estar bien emocionalmente si no respetaba esas necesidades primarias. También comencé a ver las cosas simples con otros ojos. El sabor del té caliente por las tardes. El sonido del agua cuando lavaba los platos. La luz que se colaba por la ventana. El olor del pan tostado. Cosas que antes pasaban desapercibidas y que ahora me parecían pequeños milagros. Al escribir sobre ellas, les daba valor. Las inmortalizaba. Las convertía en anclas. Porque cuando todo se derrumba, necesitas puntos de apoyo. Y a veces, esos puntos no vienen en forma de grandes gestos o soluciones mágicas. A veces, vienen en forma de una taza de sopa, de una siesta inesperada, de una respiración profunda que no duele. Comencé a entender que vivir no era un estado permanente de alegría o éxito. Vivir era estar presente. Habitar cada momento con la mayor honestidad posible. Y que agradecer no era negar el dolor, sino reconocer lo que todavía existía más allá del dolor. Las frases en mi cuaderno seguían siendo simples. A veces repetitivas. Pero cada vez que escribía, sentía que estaba restaurando una parte de mí. Una que había sido olvidada. Silenciada. Apagada. Y en medio de todo eso, un pensamiento nuevo comenzó a nacer. ¿Y si esto no era el final? ¿Y si estaba empezando a reconstruirme, frase por frase, aliento por aliento? Aún no tenía respuestas. Aún me dolía el pasado. Aún me costaba mirar al futuro. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba aquí. Realmente aquí. Y eso era suficiente. Cuando llorar frente al cuaderno no era debilidad, sino libertad. No sé exactamente qué día fue. El tiempo,
en esa etapa, era borroso. Los días se mezclaban como si fueran uno solo, y el calendario dejó de tener importancia. Pero recuerdo el momento. Recuerdo el cuaderno abierto, la página en blanco, la pluma en mi mano temblorosa, y una sensación extraña en el pecho. Como si algo estuviera a punto de romperse. O de salir. O de liberarse. Habían pasado 7 días desde que comencé a escribir. 7 días de frases simples, de agradecimientos pequeños, de una rutina silenciosa que se había vuelto mi refugio. Cada noche, después de apagar las luces, me sentaba en la cama y escribía algo. A veces solo una línea. A veces 2. Pero ese día fue diferente. Ese día, mientras escribía, empecé a llorar. Y no fue una lágrima solitaria, como esas que se escapan sin permiso. Fue un llanto profundo. Largo. Silencioso al principio, luego tembloroso, y finalmente inevitable. Como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía años. Como si mi cuerpo hubiese estado conteniendo ese río durante demasiado tiempo, y de pronto, las compuertas se abrieron. No lloraba de tristeza. Ni de rabia. Ni siquiera de alivio. Lloraba porque, por primera vez, estaba diciendo mi verdad completa. Sin filtros. Sin adornos. Sin miedo. Lloraba porque había tocado algo que estaba muy adentro, enterrado bajo capas de deberes, de expectativas, de máscaras, de sobrevivencia. Y eso que toqué era yo. Recuerdo exactamente lo que escribí esa noche. Gracias por las veces que no me rendí, incluso cuando nadie lo notó. Y ahí fue donde se rompió todo. Porque esa frase no la escribí con la cabeza. Salió del alma. Y al verla en el papel, me vi a mí misma. Vi todas las veces en que sonreí por fuera mientras me desmoronaba por dentro. Todas las veces que seguí adelante con los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior. Todas las veces que abracé a otros mientras yo no sabía cómo sostenerme. Todas las veces que nadie supo, nadie preguntó, nadie vio, pero yo estuve ahí. Yo lo viví. Yo lo resistí. Escribirlo fue como abrazarme. Como mirarme al espejo y, en lugar de criticarme, decirme, te veo, lo sé, lo viviste, y sigues aquí. Gracias. Lloré durante horas. El cuaderno quedó empapado. No escribí más ese día. Solo me quedé ahí, sentada, en silencio, con el corazón latiendo fuerte, con las manos cubriendo el rostro, sintiendo como cada lágrima era una forma de liberación. No era debilidad. Era valentía. Era la forma en que mi alma decía, estoy lista para soltar. Aquella noche dormí profundo. Por primera vez en meses, quizá años, no me desperté a mitad de la noche. No tuve pesadillas. No soñé con gritos ni abandonos. Soñé con él. Y no fue un sueño triste. No era una pesadilla. Fue tierno. Lo vi. Estaba allí. No como una presencia dolorosa. No como un fantasma que me recordaba lo que ya no tenía. Lo vi como una memoria suave. Como una escena antigua que podía ver sin quebrarme. En el sueño, me hablaba sin palabras. Solo me miraba. Y yo lo miraba a él. No intenté tocarlo. No intenté retenerlo. Solo lo miré. Y sonreí. Me desperté con lágrimas en los ojos, pero no de dolor. Eran lágrimas dulces. Como si algo se hubiera cerrado. Como si una herida finalmente hubiera dejado de sangrar. Esa mañana escribí. Gracias por soñar sin miedo. Y entendí algo que me acompañaría para siempre, que sanar no siempre se ve como lo imaginamos. A veces no viene con luces ni aplausos ni revelaciones. A veces se manifiesta en el silencio. En el sueño que no duele. En el llanto que no ahoga. En la frase que escribe una versión antigua de ti misma, y que la versión actual por fin puede leer sin romperse. Con el paso de los días, el llanto se hizo parte del ritual. No siempre lloraba. Pero cuando lo hacía, ya no me asustaba. Ya no lo evitaba. Ya no lo veía como un enemigo. Llorar frente al cuaderno se volvió una forma de limpiar. Como si cada lágrima fuera una tinta diferente, una que escribía en rincones donde las palabras no alcanzaban. Me permití recordar. No solo lo bueno. También lo que dolía.
Me permití escribir sobre la niña que fui, sobre las veces en que me sentí invisible, sobre los gritos en casa, sobre las promesas rotas, sobre las veces que me traicionaron. Sobre las veces que yo misma me traicioné por miedo a estar sola. Y mientras escribía, me di cuenta de cuántas veces me había callado para no incomodar. Cuántas veces me había silenciado para encajar. Cuántas veces había dicho estoy bien cuando lo único que quería era que alguien me mirara a los ojos y me dijera, sé que no lo estás, pero aquí estoy. Nunca lo dijeron. Pero al escribirlo, fue como si por fin alguien lo hiciera. Como si esa voz que me faltó por fuera empezara a nacer dentro de mí. Y fue en ese proceso que empecé a sentir algo que no esperaba, compasión. No lástima. No autoconmiseración. Compasión real. Miraba hacia atrás y no me juzgaba. Me entendía. Me abrazaba mentalmente. Y en lugar de preguntarme por qué había hecho ciertas cosas, me decía, hiciste lo que pudiste con lo que sabías. Y eso basta. El cuaderno se llenaba rápido. No solo de palabras, sino de emociones que por fin tenían un lugar donde existir. Y en ese espacio sagrado, empecé a darme cuenta de que llorar ya no era señal de caída, era prueba de que algo se estaba soltando. Una mañana, después de una noche de llanto suave y largo, escribí. Gracias por cada lágrima que no me destruyó, sino que me limpió. Y me di cuenta de que ya no le temía al dolor. No porque ya no doliera, sino porque había aprendido a escucharlo. Había dejado de verlo como un enemigo y comencé a verlo como un mensajero. Uno que, por más duro que fuera, venía a mostrarme lo que necesitaba ver. Lo que necesitaba soltar. Lo que necesitaba sanar. Y al hacerlo, empecé a cambiar. Sutilmente. Lenta. Muy lentamente. Pero día tras día, frase tras frase, lágrima tras lágrima, yo cambiaba. Las heridas que no se ven y el milagro de tocarlas sin romperse. Es extraño lo que ocurre cuando uno empieza a mirar hacia adentro. Al principio parece que no hay nada. Solo oscuridad. Silencio. Un eco sordo de pensamientos viejos y emociones confusas. Pero si te quedas ahí el tiempo suficiente, si resistes el impulso de huir, algo empieza a revelarse. No de golpe. No con claridad. Como si tu alma estuviera cubierta por una capa de polvo y, poco a poco, comenzaras a soplar sobre ella con cada palabra escrita, con cada lágrima derramada. Así fue como comencé a ver mis heridas. No las físicas. No esas que sanan con tiempo y cremas. Sino las otras. Las invisibles. Las que nadie ve. Las que aprendí a ocultar tan bien que ni siquiera yo misma recordaba que estaban ahí. Y una vez que las vi, ya no pude dejar de verlas. Durante años había creído que sanar significaba olvidar. Dejar atrás. Seguir adelante. Y eso intenté hacer, pasar la página, reprimir, cambiar de tema, evitar lo incómodo. Pero con cada frase de gratitud que escribía, con cada noche en silencio, esas heridas se hacían más visibles. Y por primera vez, en lugar de querer taparlas, decidí tocarlas. Recuerdo una noche en particular. Había sido un día tranquilo, incluso agradable. Había salido a caminar. Había tomado un café caliente en una cafetería pequeña del barrio. Había escuchado una canción antigua que me hizo sonreír. Pero al volver a casa, sentí una especie de opresión en el pecho. No era dolor físico. Era algo más profundo. Más viejo. Me senté en la cama, abrí el cuaderno y escribí. Gracias por las cosas que aún duelen, porque me están mostrando por dónde empezar. Y entonces lo vi. Vi a la niña que fui. Tan pequeña. Tan callada. Con los ojos grandes llenos de preguntas que nadie respondía. Vi sus silencios. Sus miedos. Las veces que sintió que debía ganarse el amor, que tenía que portarse bien para no molestar, que debía quedarse quieta para no ser rechazada. Recordé una escena que no había visitado en años. Yo, con apenas 6 años, sentada en las escaleras de casa, esperando a que alguien viniera por mí. No sé por qué lloraba. Tal vez había discutido con mi madre. Tal vez me sentía sola. Solo recuerdo mis rodillas raspadas, mi vestido arrugado y esa sensación de ser invisible. Y ahí, desde mi adultez, desde la mujer que soy hoy, volví a esa escena mentalmente y abracé a esa niña. No con los brazos,
sino con las palabras. Con la presencia. Con la comprensión que tanto necesitó en ese momento. Escribí: gracias por esa niña que fui. Por no haberse rendido cuando nadie vino. Y lloré. Otra vez. Pero esta vez, no era un llanto de dolor. Era un llanto de ternura. De reconciliación. Porque por primera vez, me estaba viendo con compasión. Durante años había cargado con culpas que no eran mías. Me culpaba por no haber sido suficiente, por no haber sabido amar mejor, por haber permitido ciertas cosas, por haber permanecido donde no era querida, por no haber dicho no cuando debí. Pero al mirar mis heridas con cuidado, descubrí que muchas de esas culpas venían de una necesidad infantil de control. Si todo era culpa mía, entonces tal vez podía cambiarlo. Tal vez podía hacerlo mejor la próxima vez. Tal vez así alguien me amaría. Y fue ahí, en ese momento de revelación, que algo se rompió. No en mí, sino en la historia que me había contado durante tanto tiempo. Porque entendí que mis heridas no eran prueba de mi fracaso, sino testimonio de mi coraje. Había sido valiente al sobrevivir. Al seguir caminando con el alma hecha trizas. Al levantarme una y otra vez sin saber por qué. Al confiar, incluso después de haber sido traicionada. Al amar, incluso cuando no fue correspondido. Mis heridas ya no me daban vergüenza. Comencé a escribir sobre ellas como quien limpia una herida con agua tibia. Con cuidado. Con respeto. Sin apuro. Sin juicios. Escribí sobre aquella amistad que terminó sin explicación. Sobre ese amor que me dejó esperando mensajes que nunca llegaron. Sobre la muerte que no supe llorar a tiempo. Sobre el aborto que guardé en secreto. Sobre el día en que grité y nadie escuchó. Sobre las veces en que me traicioné solo para mantener la paz. Y cada palabra fue un hilo. Uno que, en lugar de amarrarme, comenzaba a soltarme. Comencé a comprender que muchas de las decisiones que tomé no fueron por debilidad, sino por miedo. Por no saber otra forma. Por sobrevivencia. Y que eso no me hacía menos. Me hacía humana. Agradecí incluso por mis errores. Porque cada uno de ellos me mostró un límite que no conocía. Un deseo oculto. Una parte de mí que necesitaba atención. Escribí: gracias por mis equivocaciones, porque en ellas también estaba buscando amor. Y esa frase me hizo temblar. Porque era verdad. Toda mi vida había girado en torno al amor. A buscarlo. A mendigarlo. A ofrecerlo sin medida, esperando que, en algún punto, alguien me mirara y dijera: te elijo. Pero esa elección nunca llegó desde afuera. Y comprendí que debía venir desde adentro. Ese fue el giro. Comencé a mirarme con los ojos con los que siempre quise que me miraran. Con ternura. Con paciencia. Con admiración incluso. Y con eso, las heridas comenzaron a sanar. No se cerraron de inmediato. No desaparecieron. Pero dejaron de supurar. Dejaron de dictar mis decisiones. Dejaron de hablar por mí. Y eso fue un milagro. Un milagro silencioso. Uno que ocurrió cada noche, frente a un cuaderno, con una pluma temblorosa y una mujer que aprendía, día tras día, a tocar su dolor sin romperse. El día que entendí que agradecer no es negar el dolor. Siempre pensé que agradecer era una forma de negación. Que si uno agradecía algo, significaba que estaba conforme, que lo aceptaba, que no tenía derecho a quejarse. Que dar gracias implicaba de alguna manera restar importancia al sufrimiento. Por eso, durante tanto tiempo, me resistí a practicar la gratitud. ¿Cómo podía agradecer si me dolía el alma? ¿Cómo decir gracias cuando lo que sentía era abandono, injusticia, vacío? Pero en estos días, escribiendo cada noche, llorando en silencio, abriendo heridas y dejándolas respirar, comprendí algo que no había podido ver antes. Agradecer no es negar el dolor. Es nombrarlo sin miedo. Es decir, esto también fue parte y, aún así, elegir mirar hacia lo que sigue. Ese día, el que marcaría esta comprensión, fue un día especialmente difícil. No porque algo malo haya pasado, sino porque amanecí con una sensación extraña en el pecho. Como si todo lo que había removido con la escritura se hubiera acumulado dentro de mí, esperando explotar. Salí a caminar por la mañana, con los ojos hinchados y el corazón apretado. El aire era fresco,
pero no lograba despejarme. En cada esquina parecía haber un recuerdo. Una palabra no dicha. Un abrazo que faltó. Un te amo que no fue recíproco. Me detuve en una banca de la plaza y simplemente dejé que los pensamientos fluyeran. Y por primera vez en mucho tiempo, no los rechacé. No me dije no deberías estar sintiéndote así, no intenté cambiar de tema, no busqué una canción para distraerme ni abrí el teléfono para ahogar el nudo en la garganta. Me senté ahí, conmigo, con mi sombra, con mis recuerdos. Y entendí que dolía porque amé. Dolía porque esperé. Dolía porque confié. Y que el dolor no era señal de debilidad. Era testimonio de que estuve viva. Volví a casa y me encerré en mi habitación. No quería hablar con nadie. No quería fingir que estaba bien. No quería responder a los mensajes con caritas felices. Solo quería estar. Y entonces, como ya era costumbre, tomé el cuaderno. Lo abrí. Y escribí. Gracias por poder sentir tanto, incluso si duele. Esa frase, tan sencilla, abrió una compuerta. Me puse a escribir sin parar. Una especie de vómito emocional, pero con sentido. Como si mi alma necesitara vomitar la acumulación de años de silencios y frustraciones y, al hacerlo, dejar espacio para algo nuevo. Escribí. Gracias por todo lo que me dolió, porque me mostró cuánto me importaba. Gracias por las despedidas, porque me enseñaron que el amor no siempre se queda, pero siempre deja huella. Gracias por el miedo, porque me reveló mis límites. Gracias por las veces que no supe qué hacer, porque ahí descubrí mi capacidad de sostenerme aún sin certezas. Y mientras escribía, no lloraba. No esta vez. Había algo diferente. Algo más sereno. Como si estuviera limpiando desde adentro. Como si cada palabra fuera una caricia a mi propia historia. Una forma de decir, sí, esto también soy. Esto también pasó. Y aún así, sigo aquí. Fue ahí cuando comprendí algo profundo. La gratitud no era conformismo. Era conciencia. No se trataba de agradecer a pesar de lo que dolía, sino de agradecer con el dolor presente, como parte del paisaje, como una sombra que también camina contigo. Agradecer no me hacía olvidar. Me hacía recordar con una mirada diferente. Ya no era la víctima de mis recuerdos. Ya no era la niña rota esperando ser salvada. Me convertía, poco a poco, en la mujer que podía mirarse y decir, viviste todo eso, y sin embargo, hoy elegís agradecer. No para maquillar. No para esconder. Sino para integrar. Esa tarde, decidí hacer algo que no hacía desde hacía años. Escribí una carta a mí misma. Pero no era una carta de reproches. No era una lista de cosas que debía mejorar. Era una carta de reconocimiento. La titulé, Para la mujer que sigue aquí. Y decía: querida, no sé cómo lograste mantenerte en pie tantos años con tanto peso en los hombros. No sé cómo seguiste sonriendo después de cada decepción. No sé cómo encontraste la fuerza para amar otra vez después de cada despedida. Pero lo hiciste. Te vi. Te veo. Y hoy quiero agradecerte. Gracias por cada paso que diste sin saber si era el correcto. Gracias por cada abrazo que ofreciste sin garantía de reciprocidad. Gracias por no rendirte, incluso cuando todo dentro de ti gritaba que ya no podías más. No fuiste perfecta. Pero fuiste real. No lo hiciste todo bien. Pero lo hiciste con el corazón. No siempre supiste cuidarte. Pero hoy estás aprendiendo. Y eso basta. No te pido que seas fuerte. Solo que seas honesta contigo misma. Y que cada día, al escribir tus pequeñas frases de gratitud, recuerdes esto: no estás aquí para ser inmune al dolor, sino para aprender a vivir con él sin dejar que te defina. Después de escribir esa carta, me abracé. Literalmente. Cerré el cuaderno. Cerré los ojos. Y me abracé. Me sentí digna. Me sentí humana. Me sentí suficiente. Y por primera vez, pude decir en voz baja: gracias por mí. Cuando una taza de té y una canción se vuelven medicina. Algo cambió en mí después de aquella carta. No fue un cambio ruidoso, ni repentino. Fue más como una pequeña grieta en una pared que parecía impenetrable. Apenas visible, pero suficiente para que entrara la luz.
A partir de ese momento, comencé a notar cosas que antes ignoraba. Cosas pequeñas. Sutiles. Insignificantes, tal vez, para alguien más. Pero para mí, que venía de un silencio largo y de un cansancio profundo, esos detalles eran señales. Ecos de vida. Susurros que me decían, todavía hay belleza aquí. Solo tienes que mirar. La primera vez que sentí eso con claridad fue una mañana cualquiera. Me levanté sin haber llorado la noche anterior. Eso, en sí mismo, ya era un logro. Me preparé una taza de té. No porque estuviera buscando alivio, sino porque simplemente lo deseé. Fue un impulso suave, una necesidad sin urgencia. Me serví lentamente. Observé cómo el vapor subía en espirales delicadas. El aroma llenó la cocina. Y, de pronto, me encontré sonriendo. Sin razón. Sin causa concreta. Sonreí porque estaba ahí. Porque estaba viva. Porque había calor entre mis manos. Y entonces lo supe, esa taza de té era medicina. No una cura mágica. No una solución definitiva. Pero sí un bálsamo. Un puente entre mi interior agitado y el mundo exterior. Un recordatorio de que el cuidado puede empezar en los pequeños gestos. Que la ternura no tiene que venir de otro. Que una puede servirse a sí misma lo que el mundo se olvidó de ofrecer. Esa misma mañana, después del té, abrí una lista de reproducción antigua que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Una canción empezó a sonar. Era una melodía suave, con una voz femenina, melancólica, pero cálida. Y algo dentro de mí se removió. No lloré. No me rompí. Solo escuché. Y mientras lo hacía, entendí que las canciones también eran medicina. Porque ponían palabras donde yo no podía. Porque me hacían compañía sin hablarme. Porque llenaban el espacio con algo más que silencio. Esa canción, esa mezcla de voz, letra y ritmo, me sostuvo. Como si alguien, en algún lugar del mundo, hubiera escrito exactamente lo que yo no sabía cómo decir. Como si me dijeran, no estás sola en esto. Alguien más lo ha sentido. Y sobrevivió. Después de escucharla, tomé el cuaderno y escribí. Gracias por la música que me abraza cuando nadie más puede hacerlo. Y así empezó una nueva etapa de mi proceso, la etapa de notar lo invisible. Comencé a hacer una lista mental, y luego escrita, de todas esas cosas pequeñas que, en medio de mi oscuridad, me ofrecían destellos de luz. Una taza de té caliente. Una canción que me estremecía. El olor del pan recién hecho en la panadería de la esquina. El sonido de las hojas moviéndose con el viento. El roce del agua en mis manos cuando lavaba los platos. El primer rayo de sol entrando por la rendija de la cortina. La risa de un niño que pasaba por la calle. Un perro que me miraba como si supiera. Antes, todo eso pasaba desapercibido. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo, resistiendo, escondiéndome, peleando contra mis propios pensamientos. Pero ahora, cada pequeño momento se volvía sagrado. Escribía cada uno. Gracias por la textura del libro entre mis dedos. Gracias por el silencio que no duele. Gracias por el aroma del café, aunque no lo beba. Gracias por las veces que me permito estar sin hacer nada. Gracias por descubrir que estar sola no siempre significa estar vacía. Fue entonces cuando comprendí que la gratitud es, en esencia, una forma de mirar. No cambia lo que ocurre fuera de ti. Cambia la forma en que lo percibes. Te devuelve el poder de encontrar belleza donde antes solo veías rutina. Te recuerda que no todo está roto. Que no todo es pérdida. Que incluso en medio del duelo, hay momentos de descanso, de consuelo, de paz. Me volví más amable conmigo. Ya no me exigía sentirme bien todos los días. Me bastaba con tener 5 minutos de presencia, de calma, de conexión. A veces venían de una caminata lenta. Otras veces, de una siesta breve. A veces, de una frase subrayada en un libro. O de una flor que florecía en una grieta del pavimento. Una noche, salí al balcón con una manta. No había estrellas, pero el aire estaba tibio. Me senté ahí, sin pensar en nada. Solo respirando. Escuchando la ciudad. Observando el cielo. Sintiendo que ese momento era mío. Y escribí.
Gracias por los instantes en que el mundo no necesita explicación. Y eso fue suficiente. No necesitaba grandes respuestas. Ni certezas absolutas. Me estaba acostumbrando a vivir en el intermedio. A habitar los espacios grises. A aceptar que la vida no siempre se siente bien, pero que aún así vale la pena sentirla. Incluso las emociones que antes rechazaba comenzaron a tener un nuevo significado. El miedo ya no era enemigo. Era una señal de que algo me importaba. La tristeza no era un agujero negro. Era una pausa. Una oportunidad para volver a mí. La rabia no era un error. Era un grito que no había escuchado a tiempo. Empecé a agradecer incluso por ellas. Gracias por el miedo que me mantiene atenta. Gracias por la tristeza que me enseña a detenerme. Gracias por la rabia que me muestra mis límites. Y así, poco a poco, la gratitud dejó de ser un ejercicio consciente para convertirse en una forma de vivir. Ya no escribía solo por rutina. Escribía porque necesitaba documentar los milagros cotidianos. Porque no quería que pasaran desapercibidos. Porque al nombrarlos, se hacían más reales. Más sólidos. Más míos. Un día, mientras doblaba la ropa recién lavada, sentí una emoción que hacía años no sentía: serenidad. No alegría. No euforia. No ilusión. Serenidad. Ese suspiro profundo. Esa sensación de estar en el lugar correcto, aunque sea solo por un instante. Esa paz silenciosa que llega cuando dejas de pelear contigo misma. Y fue entonces cuando entendí que no necesitaba cambiar radicalmente mi vida para sentirme mejor. Que no se trataba de eliminar el dolor, ni de borrar el pasado, ni de encontrar una fórmula mágica. Que bastaba con estar presente. Con mirar. Con escuchar. Con agradecer las pequeñas cosas. Porque en ellas se escondía la medicina. Una taza de té. Una canción. Un rayo de sol. Una respiración consciente. Una frase escrita desde el alma. Y con eso, bastaba. Perdonar al mundo, y a mí. Perdonar. Una palabra que tantas veces escuché y que siempre me sonó lejana, pesada, incluso injusta. ¿Cómo se supone que una perdona lo imperdonable? ¿Cómo se le dice al corazón que deje de doler solo porque alguien dijo lo siento? ¿Cómo se le ordena al alma que suelte cuando aún sangra? Durante mucho tiempo, confundí el perdón con la obligación de olvidar. Con la necesidad de justificar. Con el acto de minimizar lo que me hicieron. Pensé que si perdonaba, le estaba diciendo al mundo: está bien que me hayas roto. Y yo no quería que eso estuviera bien. No lo estaba. Todavía no lo está. Pero en este viaje de 21 días, mientras cada noche escribía una pequeña frase de gratitud, algo comenzó a transformarse. Primero fue sutil. Una incomodidad. Una sensación en el pecho cada vez que escribía sobre alguien que me había herido. Luego, esa incomodidad se volvió una pregunta insistente: ¿cuánto tiempo más vas a cargar esto? No tenía la respuesta. Solo sabía que dolía. Que seguía doliendo. Que aunque fingiera indiferencia, aunque dijera eso ya no me afecta, algo dentro de mí se contraía cada vez que recordaba ciertas palabras, ciertos gestos, ciertos silencios. Y un día, sin planearlo, escribí: gracias por haberme mostrado quien no quiero ser. No escribí nombres. No señalé culpables. Solo eso. Y fue suficiente para abrir una grieta en mi resistencia. Porque esa frase, sin que yo lo supiera, fue el primer paso hacia el perdón. No hacia ellos. No hacia lo que hicieron. No aún. Sino hacia mí. Porque me di cuenta de que durante años había cargado con una culpa muda. La culpa de no haber sabido poner límites. De haber permanecido demasiado tiempo. De haber callado cuando debía hablar. De haber esperado cuando ya estaba claro que no había nada que esperar. Y esa culpa era más dañina que cualquier herida externa. Perdonarme no fue inmediato. Fue un proceso lento, lleno de contradicciones. Un día me decía: hiciste lo que pudiste, y al otro me gritaba internamente: ¿cómo pudiste permitirlo? Un día me abrazaba con ternura y al otro me exigía perfección. Un día sentía compasión por la mujer que fui, y al otro, la juzgaba con dureza. Pero en medio de todo eso, seguía escribiendo. Seguía agradeciendo.
Seguía sosteniéndome con palabras. Hasta que un día, frente al espejo, me miré y dije en voz baja: te perdono. Y lloré. No fue una escena de película. No hubo música de fondo ni una transformación instantánea. Solo lágrimas. Y un cuerpo cansado. Y una mujer que por fin entendía que había hecho lo mejor que pudo con lo que tenía, con lo que sabía, con el amor que se le enseñó a dar. Después vino lo más difícil: perdonar al mundo. Perdonar al que se fue sin explicaciones. Al que usó mis palabras como armas. A los que prometieron quedarse y no lo hicieron. A quienes callaron cuando más necesitaba una voz. A quienes me señalaron por sentir demasiado. A quienes confundieron mi bondad con debilidad. No porque lo merecieran. No porque estuviera bien. Sino porque yo merecía liberarme. Porque entendí que seguir aferrada a ese resentimiento era como tomar veneno esperando que el otro muera. Que cada vez que repetía en mi mente esas escenas del pasado, no las cambiaba, solo las revivía. Y al revivirlas, me desgastaba. Escribí entonces: gracias por enseñarme que el perdón no es para ellos. Es para mí. Y poco a poco, comencé a soltar. No olvidé. No quise olvidar. Cada experiencia me formó. Cada herida me mostró algo. Pero ya no las cargaba como dagas. Ahora eran cicatrices. Y las cicatrices no duelen cuando se tocan con cuidado. Solo recuerdan. Una noche, después de un día particularmente introspectivo, me senté frente al cuaderno y escribí una lista. No de personas. No de eventos. Sino de frases que necesitaba decir, aunque fuera en papel. Te perdono por no saber cómo amarme. Te perdono por no quedarte. Te perdono por haberme elegido solo a medias. Te perdono por no pedirme perdón. Te perdono porque no quiero vivir en guerra. Te perdono, aunque aún no entienda todo. Te perdono, aunque me tome tiempo soltar del todo. Después de escribir cada línea, respiraba profundo. Me quedaba en silencio. A veces me temblaban las manos. Otras, simplemente sentía una calma nueva. No era fácil. Había días en que volvía el enojo. La tristeza. La sensación de injusticia. Pero ya no me dominaban. Ya no dictaban mis acciones. Ya no eran cadenas. Eran solo recuerdos que pasaban como nubes. Que yo podía observar sin aferrarme. Y eso, para mí, era libertad. También hubo personas a quienes no podía perdonar del todo. Aún. Personas cuya presencia me dolía con solo pensar en ellas. Y me permití eso. Me permití no forzar. Me permití decir: aún no estoy lista, pero estoy caminando hacia ahí. El perdón no era un acto. Era un proceso. Un músculo que se ejercita. Una puerta que se abre y se cierra. Un paso tras otro. Y cada paso era una forma de agradecerme por elegirme. Por priorizar mi paz. Por no dejarme consumir por lo que ya no podía cambiar. Empecé a notarlo en mi cuerpo. Dormía mejor. Respiraba más profundo. Mi espalda dolía menos. Mi mirada era más suave. Mi voz, más firme. Había menos ruido en mi mente. Menos necesidad de explicarme. Menos urgencia de tener la razón. Porque al perdonar, solté peso. Y en ese espacio vacío, comenzó a crecer algo nuevo. No amor inmediato. No alegría desbordante. Pero sí aceptación. Paz. Presencia. Me descubrí, un día cualquiera, mirando una foto antigua de alguien que me había lastimado profundamente. Y no sentí odio. No sentí dolor. Solo una nostalgia lejana. Una especie de ternura hacia la mujer que fui entonces. Hacia la que esperó, confió, se ilusionó. Y le dije en silencio: hiciste lo mejor que pudiste. Esa noche, escribí en el cuaderno: gracias por darme el coraje de cerrar puertas sin rencor. Y al terminar, supe que algo importante había ocurrido. No era el final de nada. Pero sí el comienzo de algo. Había cruzado un umbral interno. Y al otro lado, me esperaba una versión de mí más ligera. Más clara. Más libre.
La mujer en el espejo ya no está rota. Durante años, evité los espejos. No porque no me gustara mi apariencia, aunque, en momentos, tampoco me gustaba, sino porque sabía que si me miraba de verdad, si sostenía la mirada el tiempo suficiente, iba a encontrar algo que no estaba lista para ver. Una tristeza antigua. Una herida aún abierta. Una soledad que no se notaba por fuera, pero que gritaba por dentro. Los espejos me obligaban a detenerme. Y yo vivía huyendo. Huyendo del silencio. De las preguntas sin respuesta. De los por qué que se quedaban colgados en el aire después de cada adiós. De las versiones de mí que no sabía cómo habitar. Me escondía en rutinas, en tareas, en listas interminables de cosas por hacer. Porque mientras me mantenía ocupada, no tenía que enfrentarme con la mujer que habitaba detrás de mis ojos. Pero estos 21 días cambiaron eso. No de golpe. No con un solo momento revelador. Fue un proceso. Una suma de silencios escuchados. De verdades escritas. De heridas abrazadas. De emociones sentidas sin juicio. De pequeñas frases de gratitud que, sin saberlo, iban reconstruyendo mi lenguaje interno. Y una mañana cualquiera, sin planearlo, me miré. No como quien se arregla el cabello o revisa el maquillaje. Me miré. Me sostuve la mirada. Me reconocí. Y lo primero que sentí fue ternura. No fue orgullo. No fue tristeza. Fue una ternura profunda. Una compasión suave hacia esa mujer frente a mí. Esa que había soportado tanto en silencio. Que había sostenido el mundo de otros mientras su propio mundo se desmoronaba. Esa que, a pesar del cansancio, de la pérdida, del abandono, aún seguía de pie. Tenía ojeras. Tenía arrugas nuevas. Tenía cicatrices invisibles. Pero también tenía una fuerza que no había visto antes. Una luz que no venía de la piel, ni del maquillaje, ni de una sonrisa ensayada. Era una luz interna. Una presencia. Una dignidad silenciosa que decía, he estado en el infierno, y aún así regresé. Y sigo aquí. Esa mujer no estaba rota. Estaba viva. Y era hermosa en su verdad. Recordé entonces tantas veces en las que quise ser otra. Más fuerte. Más delgada. Más segura. Más exitosa. Más querida. Más amada. Más todo. Y ahora, frente al espejo, solo quería ser ella. Esa que soy. Sin filtros. Sin exigencias. Porque esa mujer había caminado por su oscuridad y había encontrado luz. No porque alguien la guiara. No porque un milagro la rescatara. Sino porque decidió quedarse consigo misma cuando todos los demás se fueron. Porque eligió escribir, día tras día, aún sin fe, aún sin ganas. Porque decidió mirar su dolor, no para victimizarse, sino para comprenderse. Porque eligió agradecer, aun cuando no había razones obvias para hacerlo. Y esa elección la había transformado. Me incliné hacia el espejo. Toqué mi propio rostro con la yema de los dedos. No con desaprobación. Sino con cariño. Como quien acaricia algo frágil pero valioso. Y susurré, sin voz. Gracias por no abandonarme. Después de ese momento, me senté frente al cuaderno. Las palabras fluyeron como un río calmo. Gracias por la mujer que estoy recordando que soy. Gracias por mi mirada, que hoy ya no se esconde. Gracias por mi historia, con sus sombras y su luz. Gracias por cada parte de mí que hoy abrazo sin miedo. Ese día, salí de casa diferente. No llevaba ropa nueva. Ni maquillaje especial. No había perdido peso. No tenía grandes planes. Pero había algo en mi forma de caminar. En mi espalda más erguida. En mis pasos más firmes. Como si mi cuerpo por fin estuviera habitado por completo. Como si ya no caminara a medias, arrastrando lo que fui. Sino como quien se acepta entera, con todas sus versiones pasadas, presentes y posibles. En el supermercado, una mujer me miró y sonrió. Yo le devolví la sonrisa. Y sentí que era real. No una máscara. No un reflejo. Una sonrisa mía. Nacida del centro. Honesta. En la fila,
Un niño me preguntó si podía ayudarme a empujar el carrito. Le dije que no era necesario, pero gracias. Y me di cuenta de que hacía mucho no escuchaba mi voz sonando tan clara, tan suave, tan propia. Al volver a casa, me miré una vez más. Esta vez con orgullo. No por lo que había logrado afuera, sino por lo que había reconstruido dentro. Pensé en todas las veces que sentí que no podía más. En las noches de insomnio. En los días en que no quería levantarme. En las veces que escribí sin creer, solo por rutina. En los momentos en que lloré en silencio, sin saber si algún día todo eso iba a tener sentido. Y entonces entendí, todo valió la pena. Porque esa mujer frente al espejo ya no estaba rota. Estaba entera. No porque no tuviera cicatrices, sino porque había aprendido a habitarlas. Porque ya no necesitaba esconderlas. Porque ya no necesitaba justificarse ante nadie. Porque había hecho las paces con su reflejo. Y eso era libertad. El silencio que no duele y la carta que cambiará todo. El día 21 no llegó con fuegos artificiales. No hubo revelaciones divinas, ni señales en el cielo, ni mensajes ocultos en las canciones. Fue un día como cualquier otro. El sol entraba por la ventana en un ángulo distinto. El té tenía el mismo sabor suave. El mundo seguía girando a su ritmo habitual. Pero dentro de mí, el silencio era distinto. No era ese silencio que pesa. Ese que duele en el pecho. Ese que te hace revisar el teléfono buscando algo que no llega. Ese que te empuja a encender la televisión para no escuchar tus propios pensamientos. No. Era otro silencio. Un silencio que abrazaba. Un silencio que no pedía nada, que no reclamaba, que no juzgaba. Un silencio en el que cabía todo lo que fui y todo lo que estoy dispuesta a hacer. Un silencio que me decía, aquí estás. Ya puedes descansar. Ese día no sentí la necesidad de escribir nada. Pero lo hice igual. Abrí el cuaderno, tomé la pluma y anoté. Gracias por todo. Gracias por tanto. Y me quedé ahí, sosteniendo el cuaderno contra mi pecho. Respirando. Sabiendo, en lo más profundo, que algo dentro de mí había cambiado para siempre. No se trataba de haber encontrado todas las respuestas. Ni de haber eliminado el dolor. Ni de estar completamente bien. Se trataba de haberme elegido. Día tras día. A pesar del miedo. A pesar del cansancio. A pesar de no saber si funcionaría. Me elegí. Y eso bastó. Esa tarde, decidí limpiar un viejo armario que llevaba meses sin abrir. No buscaba nada en particular. Solo seguía ese impulso suave de mover la energía, de abrir espacios. Revisé cajas con fotos antiguas, cartas, objetos que ya no usaba. Y en el fondo de una de ellas, encontré algo inesperado. Un sobre. Amarillento. Con mi nombre escrito a mano. La letra era inconfundible. Era de él. Mi corazón se detuvo un segundo. Sentí un nudo en la garganta. Me senté en el suelo con cuidado, como si ese papel pudiera quebrarse en mis manos. Lo abrí. La carta no era larga. Pero cada palabra era una piedra que golpeaba y una caricia al mismo tiempo. No supe quedarme. No supe amarte como merecías. No supe reconocer lo que valías mientras estabas. Pero cada día, después de irme, te llevé conmigo. En mi culpa. En mis silencios. En cada intento de empezar de nuevo. Esta carta no busca perdón. Solo quiere decirte que lo intenté, desde mi limitación, desde mi torpeza, desde el miedo que nunca te conté. Ojalá algún día puedas mirar atrás y recordar no solo el final, sino también lo que hubo al principio. Porque yo sí te amé. Como supe. Como pude. Perdón por no haber sido más. Y gracias por haber sido tú. Lo leí una vez. 2. 3. Y no lloré. No porque no doliera. Sino porque ya no dolía de la misma forma. Era como si la carta hubiera llegado justo en el momento en que ya no era imprescindible. Como si el universo hubiera esperado a que me reconstruyera por mi cuenta, para entonces, entregarme este fragmento del pasado. No como herida. Sino como cierre. No sentí rabia. No sentí tristeza.
Sentí gratitud. Porque ahora entendía. Entendía que no todos saben quedarse. Que no todos saben amar. Que no todos están listos. Y que eso no tiene que ver conmigo. Cerré el sobre. Lo guardé en el cuaderno. Y escribí mi última frase. Gracias por la carta que no necesitaba, pero que me recordó cuánto he sanado. Esa noche dormí sin peso. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sé que la vida no necesita estar resuelta para ser hermosa. Desperté al día siguiente y me sentí distinta. No más feliz. No más liviana. Solo más mía. Y eso, después de tanto, era todo lo que había estado buscando. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no fue solo una historia. Fue un camino. Uno que quizás también necesites recorrer. Si alguna vez te sentiste rota, vacía, confundida o sin rumbo, esta es tu invitación. Escribe. Aunque no tengas fe. Agradece. Incluso si no sientes nada. Quédate contigo. Aunque todo te diga que te vayas. Porque cada palabra escrita con el alma puede ser una puerta. Y del otro lado, puede estar esa versión de ti que ya no está rota. Si esta historia tocó algo en ti, compártela. Cuéntame desde qué ciudad la viste. Y suscríbete al canal para no perder las próximas series que también pueden sanar. Gracias por caminar conmigo estos 21 días. Nos vemos pronto. Y mientras tanto, que la luz te acompañe.